una ganadera de Orozco que acude habitualmente a los concursos de ganado piñoneco y recientemente en el concurso nacional de Venezuela de todo lo que había tenido con esta vaca y en el concurso de hostelería de Guernica, celebrado en Guernica, obtuvo el premio también con el niño joven y quedó como reserva de campeón. Piñoneca Rosa de Venecia Nacional, mira, Marguña, capa de color uniforme, no sarmiento de una mancha, pezuña, motura, y se medida olía, amarillo, tiene que tener las pezuñas de hierro amarillo, de morro amarillo, agarra, el nacimiento blanco, en la calada de la punta, y siempre en vida alta, empieza a poner, y luego primera vez, venimos a volver de mí, botando a ojo de que dice Chenala y alrededor del morro tiene que tener unas decoraciones centrífugas, tiene que desarrollar la vaca y pone que dice mucho de los segundos. Tamaño. El tamaño es una vaca de formato liviano, tamaño estaña, el área que mira estaña, y la velarría que mira esté no es pegata, ahí se toca, empieza el caballero de cura de pisa detrás de una pequeña prolongación. Luego los dos animales, los dos animales cumplen al 100% con el estándar de la vaca piñoneca. Es un magnífico ejemplar y primero hemos descrito que es piñoneco. Acabamos de explicar que es una magnífica vaca, aparte de ser una vaca piñoneca. Ah, y se me ha olvidado. De motor que se me ha roto, fue un recto. La chimolabura que se le da con unos blancos, el nacimiento, una carada de punta, perfil recto. Y también es el virtud. Si hay que más, explícase, se da de igual y cada la vida. La característica fundamental para que la vaca sea una vaca extraordinaria es primero la armonía del animal, que no le haya ninguna desproporción en ninguna parte de su cuerpo. Y esta vaca, que no se llevó una regadera para un palmón, otro armónico adelante. Usted, está de la vaca, va a impedir derecho cada uno y un desayunará esqueleto al tamaño, un esqueleto adaptado para poder soportar el tamaño de la vaca. El esqueleto no tiene que ser ni vasto, ni demasiado fino, y el esqueleto debería ser en la caña de la mano delantera del animal. En este grosor se unta el esqueleto del animal. Y esta vaca tiene un esqueleto muy proporcionado que le permite aguantar perfectamente su vida. Y para después que haga de ir una a ninguna vestidura, descarnisura. Descarnisura es un verbo, y persona, y tal robona. Y no se va a decir la comida vegetal, la línea de celular, ha de ser recta, que es la vida donde va a la línea del celular, la columna vertebral es... Sí. Pero vamos a comprar No. Es la línea donde va a colgar todo el cuerpo del animal. Y esta vaca tiene una línea de celular recta, fuerte, con un espesor de 1 centímetro, y es tiene por lo tanto los 4 pilares y la vida que va a sujetar todo el peso del animal tiene de una tremenda fortaleza. Otra petición que se le hace a la vaca es que tenga un pecho importante. El pecho se llega por la profundidad y por la anchura. Y la profundidad sería una notable, la novedad baja así de la no me puede que yo me voy aquí tiene la remulla de la vaca tiene aquí la remulla. Y el torre lo baja bastante más abajo y lo ve la remulla. Está viendo ahí, Dios, y el plato quiere decir que el pecho tiene una profundidad extraordinaria. No lo que es el alma y la profundidad de la animal. El pecho. Y la
las anchuras de los millones y de los millones. Y esa vaca chino es un nivel de pasto extraordinario. No va a tener ningún problema para poder parir ningún animal. Y luego también va a tener condicionado por la caída de la roca, que es la que va de medio kilometrito de puerta a puerta. Eso es lo que hacer. La